Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por acudir a esta convocatoria del Partido Popular, donde Fernando Enseñá, nuestro portavoz de Presupuestos y Hacienda del Grupo Parlamentario, y yo misma, pues vamos a exponerle nuestra valoración, la valoración de nuestro grupo político acerca del proyecto de presupuestos generales de Canarias para el año 2020. Bueno, este proyecto de presupuestos, utilizando un símil cinematográfico, tiene mucha imagen y sonido. Son las cuentas de la propaganda, un espejismo presupuestario poco creíble y con los pies de barro. Estamos ante unos presupuestos diseñados para hacer quedar bien al señor Torres ante sus jefes en Madrid, pero también para ocultar que la mayoría de sus promesas son irrealizables. Un ejercicio de funambulismo presupuestario y medias verdades, con la clara intención, y quiero dejarlo bien claro, que la voluntad no es otra de aparentar que se recogen los compromisos recogidos en el Pacto de las Flores y además anunciados por el presidente en su debate de investidura. Pero especialmente este proyecto de presupuestos para el Partido Popular es una falta de respeto a todos nosotros los canarios. Y digo esto porque estamos ante unas cuentas públicas irreales, sin fundamento alguno. Yo diría que son un auténtico camelo, un apaño para engatusar a los canarios. Ciertamente son las cuentas que le vienen bien al Partido Socialista para pagar la hipoteca que tiene con sus socios de gobierno, pero no representan la política financiera que necesitamos aquí en Canarias. Miren, el señor Torres presume del mayor presupuesto de la historia, pero oculta el mayor endeudamiento de la historia, ya que pretende incrementar la deuda en más del 82% respecto al 2019. Es decir, cada canario tendrá que pagar 740 euros para hacer frente a las más de 1.500 millones de euros con los que el Partido Socialista y sus socios han decidido endeudarnos. Y para nosotros, para el Partido Popular, esto es una auténtica vergüenza. Porque, ojo, a pesar del récord de endeudamiento y del sablazo fiscal que quieren aprobar, pues vamos a seguir siendo la última comunidad en educación infantil de 0 a 3 años. Seguiremos sin alcanzar, por ejemplo, el 5% para financiar la educación. Sobre la propuesta estrella, tanto del Partido Socialista como Podemos, la renta de la ciudadanía, pues nada se sabe al respecto. O la nueva ley de asuntos sociales, de servicios sociales, seguirá siendo papel mojado. Y además, con estos presupuestos aumentarán tanto las listas de espera sanitarias como las de atención a la dependencia. Y me explico. Fíjense, el aumento del gasto, tanto en sanidad, educación o asuntos sociales, no va a mejorar la atención que reciben los pacientes ni los usuarios del sistema de atención a la dependencia. Y esto es así, porque aunque el gasto de personal absorbe la mayor parte del incremento de fondos para sanidad, 102 de los 128 millones de subida, estos van dirigidos a la reducción de la jornada y a la carrera profesional. Es decir, no destinan ni un euro para contratar nuevo personal y además se reducen los conciertos para pruebas diagnósticas y de rehabilitación, por lo que las listas de espera sanitaria aumentarán. Los 180.000 canarios que en este momento están en listas de espera sanitaria, pues se les va a esfumar toda esperanza de abandonar estas listas de espera sanitaria. Además, estas cuentas que presenta el Pacto de Izquierda también deja sin esperanza a los 5.300 canarios que desesperan en la lista oculta de espera de la dependencia, así como a los más de 22.000 que languidecen en la lista de espera oficiales, porque si bien incrementan la dependencia en 10 millones de euros, estos son insuficientes, y lo son, para resolver el principal problema que tenemos en la dependencia, que es el cuello de botella que estrangula el sistema, paralizando
que estrangula el sistema paralizado por la lentitud burocrática. Y es que tienen que saber una cosa. El gasto de personal en este área no se incrementa, todo lo contrario, baja en 270.000 euros para el 2020. Y claro, la pregunta es muy clara. ¿Cómo piensa Podemos agilizar la tramitación de expedientes? Estos son dos ejemplos para demostrar la falta de rigor y el ánimo de engaño del gobierno del señor Torres, que juega con las esperanzas de los canarios en un contexto, además, de incertidumbre económica. Este proyecto de presupuesto supone un incremento de 200 euros por habitante, algo menos de los 264 euros por habitante que, les recuerdo, se incrementó en los presupuestos del año 2019, a pesar de que las cuentas del año pasado incorporaban el paquete de alivio fiscal con el que el Partido Popular bajó los impuestos a todas las familias en las empresas canarias. Y precisamente esto, los impuestos, es lo que realmente crece en estos presupuestos. En eso, ya ustedes lo saben, la izquierda es especialista en meter la mano en el bolsillo de los ciudadanos cada vez que no le cuadran las cuentas. Miren, el Partido Socialista pretende un récord de gasto con un 2,7% más que en el 2019, en un escenario, insisto, de desaceleración económica, que solo crecerá un 1,3%. Para nosotros esto es una auténtica irresponsabilidad. Solo en el 2020 quieren disparar la deuda en 558 millones más que en el 2019, una decisión injusta que tendremos que pagar todos nosotros los canarios durante los próximos años. En cuanto al sablazo en la subida de impuestos, solo con el aumento del IGI supondrá casi 150 millones más, que serán 194 millones si contamos el resto de impuestos que la izquierda plantea incrementar. Esto supone claramente un castigo al consumo y a las economías familiares, que se verá además agravado por el crecimiento del IPC. Y además tienen que saber que quieren recortar deducciones del IRPF en el tramo autonómico por valor de 2 millones de euros. Como ven, un malabarismo presupuestario para salvar el pacto de las flores, pero que nos condena a nosotros, a los canarios. Todo esto entendemos que justifica que el Partido Popular rechace este proyecto de presupuesto. Pero miren, lo que supone desde nuestro punto de vista una auténtica desvergüenza es que el Partido Socialista y sus socios de izquierda y radicales anuncien, reconozcan en este proyecto de presupuesto que con estas cuentas se va a incrementar el paro por encima del 21%, con una caída en la creación de empleo hasta situarse en el 0,7%. Y nosotros preguntamos, ¿cómo es posible que un gobierno renuncie a las primeras de cambio a luchar contra el desempleo? ¿Cómo es posible que el Partido Socialista no se le caiga la cara de vergüenza al presentarnos unas cuentas públicas con las que reconoce que va a aumentar el paro en nuestras islas? Ya les anuncio que vamos a presentar una enmienda a la totalidad. Porque miren, y con esto termino, en un año de recesión económica que afectará a toda Europa, el Brexit, la crisis turística, la pérdida de confianza empresarial, de reducción del consumo y de crecimiento del desempleo, ¿cómo es posible que la izquierda nos afirme que va a recaudar más? Mire, eso no se lo creen ni los propios miembros del Gobierno. Y por eso, como hace siempre la izquierda cuando gobierna, quieren optar por el camino fácil, en lugar del camino correcto. En lugar de remangarse ante los problemas que tenemos por delante, en lugar de adoptar las políticas realistas, incentivando el crecimiento de la economía y la creación de empleo para sufragar el estado del bienestar, el señor Torres lo que ha hecho es subirse a la espalda de todos nosotros los canarios y aumentarnos los impuestos. Con estos presupuestos, los canarios tendremos que aportar 194 millones de euros más que en el 2019, mientras que el esfuerzo inversor de este gobierno, del gobierno de Canarias de izquierda, cae en 72 millones. Y además, el apoyo a los sectores productivos solo supone un 2,48% de este presupuesto.
Y un dato muy grave que quiero que ustedes conozcan. Mientras el Partido Socialista y sus socios de izquierda y populistas nos van a freír a impuestos, van a volver a engordar el aparato burocrático y el chiringuito público, que quiero que sepan que nos va a costar más de 218 millones de euros. ¿Sí? Aunque parezca mentira, con el señor Torres y sus socios populistas, pues vuelve la fiesta del gasto y el derroche superfluo. Este es un gobierno insolidario, ya que mientras nos pide a nosotros los canarios apretarnos el cinturón, pues miren lo que hacen ellos respecto a ellos mismos. Pues, por ejemplo, van a subir los gastos de dirección de relaciones exteriores en un 72,5%. O la Dirección General de Apoyo y Coordinación a la Vicepresidencia aumenta un 87%. Las retribuciones de los miembros del Gobierno y altos cargos también se incrementan. La política exterior del Gobierno de Canarias aumenta un 13%. La asistencia técnica y política al vicepresidente aumenta, escúchenme bien, en casi 900.000 euros, un 115% más que el año anterior. Pero no contesto solo con esto, hay más ejemplos. La asistencia técnica y política al presidente y al vicepresidente nos va a costar 6,7 millones de euros. ¿Cómo pueden pretender tal desfachatez? Es la pregunta que les hacemos desde el Partido Popular. Y por si fuera poco, los gastos de la Dirección General del Gabinete del Presidente suben un 52%. Como ven, gravísimo. En definitiva, el Partido Socialista plantea unas prioridades contrarias a lo que necesita Canarias, que unidas al ridículo aumento de otras partidas, como el fomento para el empleo, que apenas crece un 1,9%, impedirá la dinamización de nuestra economía y hará mucho más graves las consecuencias de la desaceleración en Canarias. Por todo ello, estos presupuestos deben ser devueltos al Gobierno de Canarias, que debe recapacitar y, por supuesto, rehacerlo. Por eso les reitero que en los próximos días mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, presentará una enmienda a la totalidad. Muchas gracias y le dejo ahora con nuestro portavoz de Presupuestos y Hacienda, Fernando Enseñar. Buenos días a todos. Como bien ha dicho Australia Navarro, nuestra presidenta regional y portavoz del Grupo Parlamentario Popular, estamos ante un espejismo de presupuesto, básicamente por 4 razones. La primera, porque aunque este Gobierno del Pacto de las Flores anuncia que es un presupuesto social y que el gasto social se incrementa en 352 millones, la realidad es que de esos 352 millones, el 60%, 210, van a gasto de personal. Así, por ejemplo, en sanidad, del incremento de 128 millones, el 80%, 102 millones, van a gasto de personal. Y no para incrementar nuestro personal sanitario que tanta falta nos hace, sino para cubrir el aumento de sueldos aprobado por el Estado, compensar la reducción de jornada laboral y financiar la carrera profesional en sanidad. Por lo tanto, podemos decir que no hay un plan de lucha contra la lista de espera, que no se van a reducir las listas de espera, que por desgracia los 127.000 canarios que esperan una operación o los 125.000 canarios que esperan una consulta especialista, por desgracia van a tener que seguir esperando con este Gobierno de izquierda. Pero es que además en educación el incremento de 119 millones, el 90%, 108 millones, van a gasto de personal. También para compensar la reducción de jornada laboral, no para reducir los ratios de alumnos por aula. Y hay que decir también que en estos presupuestos no se alcanza el 5% del Producto Interior Bruto para educación, quedándose muy lejos, quedándose en el 3,9%. El 3,9% del PIB está la educación. Pero además anunciamos que hay una caída importante del 19,25% de la formación profesional específica, que además hay una caída de las becas de 750.000 euros, que es un 4,7%, y que además
Se va a reducir el transporte escolar en las islas no capitalinas con una reducción de 2,6 millones. Si nos vamos a dependencia, vemos que solo se incrementa en 10 millones de euros. Y como bien dijo Australia Navarro, ni siquiera va a aumento de personal, ni siquiera va a romper ese cuello de botella que hay en la dependencia, porque el gasto de personal cae en 270.000 euros. Por lo tanto, tampoco se van a reducir las listas de espera por dependencia. Pero en discapacidad más de lo mismo. Solo se incrementa 3,8 millones, por lo tanto, los canarios que están esperando por el reconocimiento de discapacidad van, por desgracia, a tener que seguir esperando. Pero decíamos que un presupuesto espejismo también porque este presupuesto no sirve para afrontar la crisis económica que se avecina sobre Canarias y la destrucción de empleo que estamos viviendo. En el 2020 afrontaremos una desaceleración profunda de la economía que el Gobierno cifra en una caída del PIB hasta el 1,3, pero que ya hay sectores económicos y estudios, por ejemplo el del BBVA, que lo establece en el 1,1%. Además, en 2020 tendremos una crisis turística que cerrará en el 2019, en el mejor de los casos, con 600.000 turistas menos, y eso a pesar del incremento del turismo peninsular. En el 2020 también afrontaremos una caída de la confianza empresarial, de la demanda interna y de la inversión. Pero lo más importante es que el paro sigue subiendo. 4.600 parados más en octubre, que anunciaron ayer estos datos. 210.000 canarios en paro. Y, mientras tanto, el Gobierno dice que para el 2020 la tasa de paro se va a situar en el 21,3%. Pero ya, a día de hoy, podemos decir que esa tasa está igualada. Ya estamos en esa tasa. Por lo tanto, estos presupuestos no van a servir para crear empleo. Y podemos decir que, lo sentimos, pero los canarios que están en paro van a perder la esperanza con estos presupuestos de poder encontrar empleo. Hoy, todos los días, 180 personas pierden su puesto de trabajo en Canarias. Y estos presupuestos no vienen a afrontar esa realidad. La tercera razón por la que decimos que es un espejismo, porque en este contexto económico en el que nos vamos a enfrentar en el 2020, este Gobierno de izquierda hace las dos cosas peores que se pueden hacer: subir los impuestos y abandonar a los sectores productivos. Subir los impuestos, porque a pesar de que dicen que la subida va a recaer en los poderosos o en las clases más ricas, la realidad es que la subida de impuestos lo van a pagar las familias, los autónomos y las clases medias, que somos los que siempre pagamos los impuestos. Y este impacto económico que proyecta el Gobierno de Ángel Víctor Torres va a hacer un agujero en los bolsillos de los canarios de 168 millones de euros, no de 70, de 168. Pero es que de ese dinero, 149, 150 millones, el 89% viene del IGI, un impuesto indirecto que pagamos todos, los que tienen más renta y los que apenas tienen renta. Solamente 19 millones vienen de las máquinas recreativas, del tabaco y del impuesto de sucesiones y donaciones. Pero es que además las previsiones de este presupuesto es que se va a batir el récord de recaudación de IGI de todos los años. 1.752 millones de euros pretenden recaudar por IGI en un contexto de desaceleración económica. Si eso fuera real, que no lo va a ser, los canarios estaríamos pagando 198 millones de euros. 198 millones de euros que saldrían de los bolsillos de las familias, de los autónomos y de las clases medias trabajadoras. Pero no todos son malas noticias. Las familias canarias también van a tener buenas noticias en estos presupuestos. Y es que gracias a la rebaja de impuestos que impuso el Partido Popular el 2019 para aprobar los presupuestos, los tramos de las rentas más bajos, el 1 y el 2, van a ver una reducción que se va a aplicar este año de 0,5%. Eso va a significar que las clases más desfavorecidas se van a ahorrar en impuestos 6,3 millones de euros, pero que si lo extendemos a toda la clase media canaria, todas las clases medias trabajadoras, se van a ahorrar 36 millones de euros de impuestos gracias al Partido Popular. Y además no nos olvidamos de los pequeños autónomos que están sujetos al régimen especial del IGI, un régimen impuesto también por el Partido Popular, al que están sujetos 49.000 autónomos en Canarias y que van a ver cómo se van a ahorrar impuestos en IGI por 11,6 millones de euros gracias al Partido Popular. Y como decíamos, estos presupuestos abandonan a nuestros sectores productivos. De los 9.569 millones de euros, solo
solo 237 millones van a los sectores productivos, apenas el 2,48% del presupuesto. Un incremento solo de 28 millones. 28 millones para los sectores productivos y, según ese supuesto incremento social, 352 millones para los sectores sociales. Y pongo ejemplo, nuestro sector primario, agricultura, ganadería y pesca, no llega ni al 1% del presupuesto. ¿Qué esperanza le damos a los jóvenes agricultores, a los jóvenes ganaderos, a nuestro sector productivo, a nuestro sector primario, si no apenas el presupuesto que le dedicamos no llega ni al 1%? Hablo de la industria y de la energía, apenas el 0,47% del presupuesto, un incremento de 4,9 millones. Con estas cifras, difícilmente nuestro sector industrial podrá alcanzar y mantener los objetivos de la DIC 2020. Hablo del turismo, sector capital en la economía de Canarias, que está viviendo una crisis, que está enfrentándose a la incertidumbre de la caída del turismo alemán y de la caída del turismo británico. Pues bien, solo crece el presupuesto en 7,2 millones. No llega ni al medio punto de peso en el presupuesto de este gobierno de izquierda. En infraestructuras turísticas bajan 4 millones, pero en la promoción turística apenas sube 3 millones. De esta manera no salvamos al turismo y no salvamos al empleo que se asocia directo e indirecto con el turismo. Hablo del comercio y de la promoción económica. No llega ni al 0,40% del presupuesto. Un sector tan importante para Canarias como el sector comercial, ¿qué puede esperar en el 2020 de este Gobierno si apenas llega al 0,40% del peso del presupuesto? Hablo del empleo y aquí se incrementa en 38 millones, hasta los 273, pero nos llama la atención que las partidas de empleo para las personas con especial dificultad, para las personas más vulnerables dentro de lo que son nuestros desempleados, apenas se incremente en 500.000 euros. La I+D+I, de la que siempre hablamos, apenas sufre un incremento de 5 millones de euros. Y en infraestructura, ¿qué le vamos a decir de la infraestructura? Y le recuerdo que infraestructura es igual a generar economía y generar empleo en Canarias. Pues bien, la partida de infraestructuras cae en 74 millones de euros debido, como ustedes conocen, a que las transferencias del Gobierno de España con Canarias se desploman en 147 millones de euros. En definitiva, esto es un presupuesto espejismo, donde nos vende que son unos presupuestos sociales que no son sociales, que no son capaces de afrontar las crisis económicas que le viene a Canarias, de diversificar nuestra economía, que no van a poder y no lo van a hacer parar la destrucción de empleo. Por lo tanto, ya le decimos a los canarios que con estos presupuestos de la izquierda, del Partido Socialista de Nuevo Canarias, de Podemos y de los socialistas gomeros, van a perder la esperanza y van a poder encontrar empleo en el próximo 2020. El paro va a seguir subiendo en Canarias con estos presupuestos. Además, le suben los impuestos a las familias y a los autónomos y, como he dicho, abandona a nuestros sectores productivos. Bueno, gracias. Nos ponemos, tanto mi compañero como yo, a disposición de ustedes para las preguntas que crean oportunas. Pues nada, pues muchas gracias. Perdón. Bueno, ahora la vamos a redactar, pero ya le puedo adelantar que van a ser varios los motivos. No solo este sablazo fiscal, sino también este aumento desmedido de la deuda. Y bueno, y también hay otra serie de motivos que, si me lo permite, pues lo daremos a conocer cuando corresponde, el próximo día 19 en el Pleno, que es donde se va a debatir esta enmienda a la totalidad que al menos va a presentar el Grupo Parlamentario Popular. Entiendo que ustedes seguirían apostando por una bajada especialmente de IGI, si tuviera la posibilidad de negociar un presupuesto nuevo, al margen de lo que ha ocurrido este año con esa bajada del criterio. Sí, efectivamente. Efectivamente, nosotros consideramos que los impuestos hay que bajarlos. Sobre todo hay que bajárselos a las familias, a las clases medias y a los autónomos, que son los que reactivan la economía y que son los que generan empleo. Pero además, como me preguntas por el IGI concretamente, lo que no podemos obviar, y este Gobierno lo está haciendo y además lo está engañando a la ciudadanía, es que la recaudación de IGI, con la bajada que impuso el Partido Popular de medio punto, sigue siendo la real, sigue siendo mayor
mayor que de años 2014, 2015, 2016 y 2017. Es verdad que en el 2018, es verdad que ha habido un récord de IGI en el 2018, pero el segundo año con mayor recaudación de IGI real ha sido el 2019, a pesar o incluida la rebaja fiscal. Sí, pero la IREF y por ende el Gobierno de Canarias ha dicho que la recaudación presupuestada para 2019 no es real, está sobrepresupuestada. Entonces, también en el informe de la IREF y en la Dirección General del Ministerio de Hacienda también se habla del impacto negativo que produce la bajada de medio punto del tipo general. Sí. Esto lo dice, aparte del Gobierno de Canarias, el Ministerio de Hacienda y la IREF. Entonces, yo les preguntaba si ustedes, a pesar de todo eso, siguen apostando por la bajada fiscal. Sí, vamos a ver. Yo creo que este Gobierno ha jugado al juego de trileros de intentar confundir dos cuestiones. Una cosa es la recaudación de IGI real y otra cosa son las previsiones de los presupuestos del 2019. Es verdad que la recaudación de IGI real a fecha de hoy, frente a los presupuestos, a la estimación de los presupuestos del 2019, se produce una caída. Pero también es más verdad que la recaudación real, la recaudación de IGI hoy, a día de hoy, es el segundo año récord de la historia de Canarias. Por lo tanto, también ese informe dice que realmente el primer factor es la no transferencia de recursos del Estado a Canarias. Y lo hemos visto hace un par de meses, cuando se transfiere una serie de fondos y pasamos de ser una comunidad autónoma con déficit y con probabilidad de incumplir la regla del gasto a una comunidad autónoma con superávit, no solo con superávit, sino la comunidad autónoma con mayor superávit de España. Por lo tanto, ese argumento que utiliza este Gobierno de izquierda para subirle los impuestos a los canarios no es más que una justificación para justificarse de no hacer lo que realmente tienen que hacer, y es ponerse a trabajar, reactivar la economía y tomar medidas que creen empleo. También vuelvo a escuchar que la portavoz del grupo parlamentario vuelve a emplear el término chiringuito, un término que emplearon ustedes muchísimo en los años más duros de la crisis. Por término chiringuito se referían a la necesidad de eliminar un montón de órganos estatutarios. No sé si ahora, con este escenario de recesión y del panorama político que se nos presenta a nivel nacional, también van a recuperar la petición de que se reduzca toda esa administración pública. Bueno, es que para nosotros, sinceramente, ha sido una sorpresa. Que para nosotros ha sido una sorpresa al estudiar estos presupuestos, que aquellos que se les llena la boca al hablar de temas sociales y de lo preocupados que están por los que peor lo están pasando, pues no piensen en esto, sino en ellos. Y evidentemente que desgraciadamente tenemos que volver a hablar de la fiesta del gasto y del chiringuito, porque he puesto solo algunos ejemplos, pero hay muchos más en este proyecto de presupuestos. Es que la broma nos va a costar a todos más de 218 millones de euros. Y esto me parece gravísimo. Y al mismo tiempo tienen la cara dura de pedirnos a los canarios que nos apretemos el cinturón o de castigarnos metiendo una vez más la mano en nuestro bolsillo y machacándonos a impuestos. Por lo tanto, no nos sorprende, pero sí nos llama la atención que les hemos escuchado en otras ocasiones pues compartir con el Partido Popular el asombro que implica que en una época de recesión económica no se piense y se apueste por generar economía y empleo, y que ahora, cuando ellos tienen la oportunidad de remediarlo, pues hagan lo mismo que han hecho otros. Y sí, vuelve el chiringuito a Canarias, el chiringuito público. Sí, el chiringuito, y le he puesto algunos ejemplos. Sí, bueno, no sé si es que antes no me expliqué, pero se lo vuelvo con mucho gusto a decir. Le he puesto unos ejemplos para no hacer esto muy largo, pero les invito a que ustedes lo ratifiquen. Comentaba que, por ejemplo, en la Dirección de Relaciones Exteriores
el gasto se sube un 72,5%. La Dirección General de Apoyo y Coordinación a la Vicepresidencia aumenta un 87%. La política exterior del Gobierno de Canarias un 13%. Y así seguía. Y bueno, y a mí es que cuando lo vi, pues me llamó muchísimo la atención, ¿no? Que en asistencia técnica el vicepresidente aumente 900.000 euros, un 115 más que el año anterior. Para mí, como usted comprenderá, esto es chiringuito. Pero todo eso, ustedes lo suprimirían. Evidentemente. Y lo que no haríamos nunca es incrementarlo. Cuando además se nos pide un esfuerzo tremendo a todos los canarios. Por lo tanto, creo que es, sinceramente, no tener vergüenza. Que yo sepa, a lo mejor me equivoco, lo más probable, todos esos departamentos y todo ese gasto, o sea, todo el incremento, obviamente, estaban en los presupuestos. Sí, pero Pasaban de largo. no pasaba de largo. Lo que nos ha tenido la cara dura, al menos donde nosotros hemos apoyado esos presupuestos, de incrementarlos. Por ejemplo, el último que le he comentado en 115%, por ejemplo. Estaba preguntando si ustedes lo suprimirían todos esos departamentos que ustedes llaman chiringuitos, o simplemente reducen el presupuesto de todos esos. Mire, si nosotros tuviésemos la oportunidad de gobernar, creo que lo suprimiríamos. Pero como no estoy en esa situación, no estoy gobernando, y por lo tanto no tengo todos los elementos necesarios para llegar a esta conclusión, lo que sí le afirmo es que lo que nunca haríamos es incrementarlos, y menos en estos porcentajes, y menos cuando se nos está pidiendo un esfuerzo tremendo a las familias y a los pequeños y medianos empresarios. ¿Sabe usted? Es que a día de hoy está en juego el empleo de miles y miles de canarios, está en juego el trabajo de miles y miles de pequeñas empresas y autónomos. Y ante esta situación no se apuesta por reactivar la economía, no se apuesta por una política de austeridad, sino lo que se hace es coger el camino del centro y el más cómodo, machacarnos a impuestos. Eso es lo que hace este gobierno. Pero para ellos ningún ajuste, todo lo contrario, se incrementa, insisto, el gasto.